Muy buenas noches. Se ve que ya viene el agua, viene fuerte. Espero que no se nos vaya la luz. Así que empecemos de una vez. Vamos a estudiar el capítulo 18. El nombre del tema es la caída de Babilonia. Y bueno, ya vimos la descripción de la gran ramera y vimos todo lo que se nos dice de ella y el periodo de tiempo en el que tuvo influencia, que es la primera mitad. Y hoy vamos a ver el juicio sobre la Gran Babilonia o sobre la Gran Ramera. Y esto es el cierre de la explicación de la ira de Dios sobre los moradores de la tierra. Este es el fin de toda la semana y lo único que restaría estudiar es la continuación a partir de la venida de Cristo, el reino milenial y lo que sigue en cuanto a la Nueva Jerusalén. Entonces vamos a leer el capítulo completo, versión Reina Valera 1960. Dice: después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente, diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Dadle a ella como ella os ha dado, y pagadle doble según sus obras. En el cáliz en que ella preparó bebida, preparadle a ella el doble. Cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto dadle de tormento y llanto, porque dice en su corazón: yo estoy sentada como reina, y no soy viuda, y no veré llanto. Por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios el Señor que la juzga. Y los reyes de la tierra que han fornicado con ella y con ella han vivido en deleites, llorarán y harán lamentación sobre ella cuando vean el humo de su incendio, parándose lejos por el temor de su tormento, diciendo: ay, ay de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora vino tu juicio. Y los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella, porque ninguno compra más sus mercaderías. Mercadería de oro, de plata, de piedras preciosas, de perlas, de lino fino, de púrpura, de seda, de escarlata, de toda madera olorosa, de todo objeto de marfil, de todo objeto de madera preciosa, de cobre, de hierro y de mármol, y canela, especias aromáticas, incienso, mirra, olíbano, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos y carros, y esclavos, almas de hombres. Los frutos codiciados por tu alma se apartaron de ti, y todas las cosas exquisitas y espléndidas te han fallado, y nunca más las hallarás. Los mercaderes de estas cosas que se han enriquecido a costa de ella se pararán lejos por el temor de su tormento, llorando y lamentando, y diciendo: ay, ay de la gran ciudad, porque estaba vestida de lino fino, de púrpura y de escarlata, y estaba adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, porque en una hora han sido consumidas tantas riquezas, y todo piloto y todos los que viajan en aves, y marineros y todos los que trabajan en el mar se pararon lejos. Y viendo el humo de su incendio, dieron voces diciendo: ¿qué ciudad era semejante a esta gran ciudad? Y echaron polvo sobre sus cabezas, y dieron voces llorando y lamentando, diciendo: ay, ay de la gran ciudad, en la cual todos los que tenían naves en el mar se habían enriquecido de sus riquezas, pues en una hora ha sido destruida. Alégrate sobre ella, cielo, y vosotros, santos apóstoles y profetas, porque Dios os ha hecho justicia en ella. Y un ángel poderoso tomó una piedra, como una gran piedra de molino, y la arrojó en el mar, diciendo: con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Y voz de arpistas, de músicos, de flautistas y de trompeteros no se oirá más en ti, y ningún artífice de oficio alguno se hallará más en ti, ni ruido de molino se oirá más en ti.
Luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo y de esposa se oirá más en ti, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. Y en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. Ok, es una lamentación extensa, nos dice con mucho detalle las mercaderías que tenía, y analizando precisamente toda la descripción que se nos da, hay información en el Antiguo Testamento sobre esto mismo que estaba profetizado y la enorme semejanza que tiene con las profecías de Tiro y de Babilonia en tiempos de Jeremías. Entonces, analizando los primeros 3 pasajes, sobre todo más adelantito cuando nos dice salgan de ella pueblo mío, puede generar confusión porque pareciera que le está diciendo en el presente que en la 7ª trompeta, cuando ya se consumió toda la ira de Dios, pareciera que todavía está diciendo salgan de ella pueblo mío, como si hubiese pueblo de Dios en la tierra todavía y tuvieran pendiente salir. Pero como ya hemos analizado, el capítulo 17 y el 18 es un paréntesis donde se nos describe qué era, cómo era la gran ramera y cuál fue el juicio sobre ella. Pero el juicio se llevó a cabo en la 7ª copa, en la 7ª copa, y lo vamos a leer más adelante. Así que lo menciono porque estos pasajes a veces llevan a pensar que todavía hay pueblo de Dios, todavía hay santos de Dios en la tierra, y no son los 144,000, ¿verdad? Así que se vuelve complejo tratar de identificar quiénes son estos santos, porque claramente decía la Escritura que todo el que pusiera la marca de la bestia era aquel que no estaba en el libro de la vida. Así que es imposible que alguien que se puso la marca de la bestia todavía pueda experimentar salvación. Es imposible. Entonces, ¿quiénes son estos santos? Y sobre todo también hay un pasaje que dice, alégrense sobre ella, vosotros apóstoles, profetas y santos. Si se van a alegrar sobre ella, ¿dónde están? ¿Están en la tierra? ¿Están en el cielo? ¿O qué onda con ellos? Así que consideremos primero los primeros 3 versículos, porque cuando nos dice el versículo 1, después de esto vi otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Extrañamente algunos tratan de identificar a Cristo aquí, tratan de identificar a Jesús, pero nos dice que es otro ángel, y aunque la tierra fue alumbrada con su gloria, no hay nada que lo identifique como Jesús. De hecho, en el capítulo 19 vemos a Jesús descender a la tierra, así que sería imposible que en este momento descienda Jesús, porque todavía no desciende, sino hasta el capítulo que sigue. Entonces, este es simplemente un ángel, ¿verdad? Que su gloria o el resplandor, como cuando nos dice la Escritura que Pedro, Juan y Andrés vieron a Jesús en gloria. Vemos como Juan describe al principio de Apocalipsis a este varón que es Jesús, que se le aparece, por así decir, en gloria, con características más allá de lo material, ¿verdad? Resplandor y rostro de sol. Vemos que este ángel cuando desciende tiene semejante brillo que ilumina la tierra, llena la tierra o alumbra la tierra con su gloria. Pero esto simplemente podría representar, ya que es un ángel, pudiese ser una señal del rango que tiene, ya que la Biblia nos enseña que hay jerarquías entre los ángeles y también entre los demonios, ¿verdad? Así que si la tierra es alumbrada con la gloria de este ángel, muy seguramente es porque es un ángel de jerarquía muy alta. Ahora, este ángel clama diciendo, ha caído la gran Babilonia, ¿verdad? Y eso podría parecerse al ángel que había predicado después del primer ángel que anunciaba el Evangelio en la primera mitad de la última semana, y anunciaba que Babilonia caería, ¿verdad? Y hablaba como si ya hubiese caído. Quizás sea este mismo ángel, no podemos saberlo con certeza, pero si vamos a Apocalipsis 16, 17 y 19, veremos que el juicio sobre Babilonia se efectuó en la 7ª copa. Dice, el 7º ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo, del cielo, del trono, diciendo, hecho está.
Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Así que en la 7ª copa, cuando la gran ciudad se parte en 3, ese fue el juicio contra Babilonia. Y el capítulo 17 y 18 nos describen a detalle qué fue lo que pasó. Así que en el capítulo 18, cuando dice, ha caído la gran Babilonia, nos sitúa en ese momento del tiempo, en la 7ª copa, ¿ok? Y cuando dice, se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible, pues es una referencia a la desolación. Recuerden que Jesús dijo que cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares desérticos, ¿verdad? En aquel contexto, el desierto era lugar de fieras, de aves inmundas, háblese de aves carroñeras, y habitación de demonios. Entonces, si Babilonia va a ser hecha morada de demonios y de animales aborrecibles, es una referencia a la desolación que va a experimentar. Aún no nos describe todas las riquezas que tienen, pero se nos está adelantando que va a quedar totalmente desolada. Esta gran ciudad es idólatra y muy próspera. Y la prosperidad para ellos viene a ser un problema, porque vamos a leer un poco más adelante cómo ellos están confiando en todas las cosas que tienen y no se dan cuenta de su verdadera condición. Versículo 4 y 5 en Apocalipsis 18 dice, y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Esto se parece a lo que se dijo de Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Que su pecado había llegado hasta el cielo. Y cuando dice que Dios se acordó de sus maldades, tenemos que aclarar que no es que se le haya olvidado, ¿verdad? Cuando nosotros decimos que nos acordamos de algo es porque no lo teníamos fresco en la mente y tuvo que venir a nuestro pensamiento. Si Dios es omnisciente y todo lo sabe, es imposible que de repente se acuerde de algo, ¿verdad? Así que aquí el acordarse de algo tiene que ver, como en toda la Escritura, incluyendo el Antiguo Testamento, con el momento en el que Dios ha decidido llevar a cabo lo que se había propuesto. Así que está diciendo que Dios se acordó de sus maldades porque su pecado llegó hasta el cielo, es decir, llegó a su punto máximo, el que Dios había establecido, y entonces llegó la hora de darle su merecido, ¿verdad? Pero este llamado a los santos tiene que ser a los santos que estaban en la tribulación, no a los que están justo en la 7ª copa, porque ya no hay nadie ahí que sea de parte de Dios, porque todos los que eran fieles a Jesús padecieron en la gran tribulación. Así que este llamado es en el contexto del paréntesis que se nos hace, explicándonos quién era la gran Babilonia. Y la advertencia es para que no seáis partícipe de sus pecados. ¿Te fijas? Habla en futuro. Todavía no está haciéndose referencia a que ya había sido juzgada. Entonces, sería imposible que aún haya santos en la tierra, porque todos los sobrevivientes necesariamente tienen la marca del anticristo en su mano o en su frente. Así que esta advertencia tiene que ver con los santos en el período en el que estaban bajo su control y en el período donde todavía era posible escapar de la ira, en este caso por medio de la muerte, ¿verdad? Nos habla la Escritura, el propio Apocalipsis, que estaban los decapitados. Así que esa es una idea clara de cómo van a padecer o cómo va a ser la persecución en aquel tiempo. Decapitados. Entonces, cuando se nos invita o se les invita a salir los que se queden, también se menciona que se le tiene que dar el doble, ¿verdad? Vamos al versículo 6, por favor. Dadle a ella como ella os ha dado y pagadle doble según sus obras. Ahora, este pago doble estaba estipulado en la ley en cuanto a la restitución de las cosas. Vamos a Éxodo 22:4. Éxodo 22:4, ¿qué es lo que aplicaba para un ladrón? Dice, si fuera hallado con el hurto en la mano, vivo sea buey o asno o oveja, pagará el doble. Si alguien se había robado un animal y lo descubren, estuviese vivo o muerto, tenía que pagar el doble. Así que a la gran Babilonia se le está dando según la ley, ya que quitó la vida de los siervos de Dios, ya que robó la vida de los siervos de Dios, por así decirlo, se le está
pidiendo que se le dé el doble. Otra referencia en Jeremías 16:18. En este caso es juicio contra Judá. Jeremías 16:18 dice, pero primero pagaré al doble su iniquidad y su pecado, porque contaminaron mi tierra con los cadáveres de sus ídolos y de sus abominaciones llenaron mi heredad. Y vemos que otra vez tiene que ver con idolatría y el doble, pagar el doble. Entonces, no es que simplemente Dios se esté desquitando, vemos que a Judá le pagó exactamente así, conforme a la ley que dio a los israelitas de tener que dar el doble de lo que se había hurtado. Ahora, cuando dice que ella es como una mujer sentada, regresemos a Apocalipsis 18, versículo 7, cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto darle de tormento y llanto, porque dice en su corazón, yo estoy sentada como reina y no soy viuda y no veré llanto. Ahora, este mismo pecado ya estaba reflejado en la Escritura, haciendo referencia a Nínive. Vamos a Sofonías 2:15. Sofonías 2:15 dice, esta es la ciudad alegre que estaba confiada, la que decía en su corazón, yo y no más. ¿Cómo fue asolada, hecha guarida de fieras? Cualquiera que pasare junto a ella se burlará y sacudirá su mano. Vemos que Nínive tenía el mismo problema. Y luego vamos a Isaías 47, todo el capítulo, porque esta es una profecía contra Babilonia. Ahora, cuando se escribió se refería literalmente a la ciudad Babilonia que estaba bajo control en ese entonces, ¿verdad? Los israelitas habían caído en manos de los babilonios, habían estado presos 70 años, serían liberados. Entonces, esta profecía era literalmente contra Babilonia y veamos la similitud. Dice, desciende y siéntate en el polvo, virgen hija de Babilonia. Siéntate en la tierra, sin trono, hija de los caldeos, porque nunca más te llamarán tierna y delicada. Toma el molino y muele harina, descubre tus guedejas, descalza los pies, descubre las piernas, pasa los ríos. Será tu vergüenza descubierta y tu deshonra será vista. Haré retribución y no se librará hombre alguno. Nuestro Redentor, Jehová de los ejércitos, es su nombre, el Santo de Israel. Siéntate, calla y entra en tinieblas, hija de los caldeos, porque nunca más te llamarán señora de reinos. Me enojé contra mi pueblo, profané mi heredad y los entregué en tu mano. No les tuviste compasión, sobre el anciano agravaste mucho tu yugo. Dijiste, para siempre seré señora, y no has pensado en esto ni te acordaste de tu postrimería. Oye pues ahora esto, mujer voluptuosa, tú que estás sentada confiadamente, tú que dices en tu corazón, yo soy y fuera de mí no hay más, no quedaré viuda ni conoceré orfandad. Estas dos cosas te vendrán de repente en un mismo día, orfandad y viudez. En toda su fuerza vendrán sobre ti, a pesar de la multitud de tus hechizos y de tus muchos encantamientos. Pausa. Hasta aquí vemos que el pecado es el mismo, lo que piensa de sí es la misma, es lo mismo, perdón. Dice que Dios entregó en sus manos a su pueblo, lo mismo pasó en Apocalipsis, ¿verdad? Y también nos dice que por la multitud de sus hechizos, y en Apocalipsis 18 también habla que con sus hechizos engañó a las naciones. Así que hay una correspondencia directa entre esta Babilonia y la que estamos viendo en Apocalipsis. Sigamos leyendo, dice, porque te confiaste en tu maldad diciendo, nadie me ve. Tu sabiduría y tu misma ciencia te engañaron, y dijiste en tu corazón, yo y nadie más. Vendrá pues sobre ti mal, cuyo nacimiento no sabrás. Caerá sobre ti quebrantamiento, el cual no podrás remediar, y destrucción que no sepas, vendrá de repente sobre ti. Estate ahora en tus encantamientos y en la multitud de tus hechizos, en los cuales te fatigaste desde tu juventud. Quizás podrás mejorarte, quizás te fortalecerás. Te has fatigado en tus muchos consejos. Comparezcan ahora y te defiendan los contempladores de los cielos, los que observan las estrellas, los que cuentan los meses para pronosticar lo que vendrá sobre ti. He aquí que serán como tamo, fuego los quemará, no salvarán sus vidas del poder de la llama, no quedará brasa para calentarse ni lumbre a la cual se sienten. Así te serán aquellos con quien te fatigaste, los que traficaron contigo desde tu juventud, cada uno irá por su camino, no habrá quien te salve. Así que estaba profetizado su destrucción de la ciudad y de los moradores de la ciudad, ¿verdad? Ahora sabemos que aunque era una ciudad literal en aquel entonces, no se cumplió el pie de la letra de lo que estaba profetizado. Entonces entendemos que la enorme similitud que tiene la Gran Babilonia de Apocalipsis con la literal de aquel entonces, vemos que la profecía tenía un alcance local y un alcance futuro, como muchas de las profecías que vemos en el Antiguo Testamento.
sobre todo las profecías referentes al Mesías, ¿verdad? Isaías 53 habla de la muerte del siervo de Jehová y que tiene vida otra vez. Y claramente vemos que aunque tuvo cumplimiento en los tiempos de Jesús, no se cumplió totalmente, porque veremos que regresará triunfante el día y la hora que nadie sabe, ¿verdad? Pasando de la última semana. Entonces, vemos que la profecía sobre Babilonia tuvo un alcance local en aquel entonces, pero falta su cumplimiento pleno en los tiempos postreros. Ahora regresemos a Apocalipsis 18, versículo 9 al 19. 9 al 19 dice: y los reyes de la tierra que han fornicado con ella y con ella han vivido en deleites, llorarán y harán lamentación sobre ella, cuando vean el humo de su incendio, parándose lejos por el temor de su tormento, diciendo: ay, ay de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora vino tu juicio. Pausa. Vemos que se lamentan, ¿verdad? Hay una lamentación muy profunda. Pero, ¿qué es lo que les duele? ¿La ciudad, los moradores o las riquezas? Sigamos leyendo, dice: y los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella, porque ninguno compra más sus mercaderías. O sea, ¿qué es lo que les duele? Que se acabó el negocio. No se lamentan por su pecado, no se lamentan por el pecado de Babilonia, ni por los moradores de ese lugar, sino porque sus negocios fueron afectados, porque sufren pérdida material. Dice: mercadería de oro, de plata, de piedras preciosas, de perlas, de lino fino, de púrpura, de seda, de escarlata, de toda madera olorosa, de todo objeto de marfil, de todo objeto de madera preciosa, de cobre, y sigue, etcétera, 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 etcétera. Más adelante dice: los mercaderes de estas cosas, que se han enriquecido a costa de ella, se pararán lejos por el temor de su tormento, llorando y lamentando y diciendo: ay, ay de la gran ciudad que estaba vestida de lino fino, de púrpura y de escarlata, y estaba adornada de oro, de piedras preciosas y de perla, porque en una hora han sido consumidas tantas riquezas. Y vemos es exactamente la misma queja que la que vimos al principio en cuanto a los moradores de la tierra. Les duele en el alma la riqueza que perdieron. ¿Qué nos habla sobre el tipo de personas que van a estar viviendo en aquel entonces? ¿Son personas que se aman y se cuidan mutuamente? No. Son personas enfocadas completamente en enriquecerse. Así que el enfoque principal de aquel entonces y la principal fuente de felicidad que trae la gran Babilonia al mundo es la riqueza. Por eso muchos estarán felices, porque van a ser muy prósperos en ese tiempo haciendo negocios con esta ciudad. Recordemos en Apocalipsis 17:4, la clase pasada, cuando se nos describe la visión de la gran ramera, dice: la mujer está vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y vemos que lo que trae vestido, púrpura, escarlata, oro y piedras preciosas y perlas, es lo que vende, ¿verdad? Ese era el enfoque de esa ciudad. Así que la vestimenta de esta mujer, que en visión es la gran ciudad Babilonia, representaba, aunque no se nos había dicho, representaba su comercio. Trae vestido lo que vende. ¿Me explico? Ahora, vamos a ver una semejanza con lo que se profetizó y se cumplió cerca de Tiro. Ezequiel 27, 1 al 7. Tiro también era una ciudad, ¿verdad? Muy rica. Dice: vino mi palabra de Jehová diciendo: tú, hijo de hombre, levanta endecha sobre Tiro. Dirás a Tiro, que está sentada a las orillas del mar, la que trafica con los pueblos de muchas costas: así ha dicho Jehová el Señor. Tiro, tú has dicho: yo soy de perfecta hermosura, en el corazón de los mares están tus confines, los que te edificaron completaron tu belleza. De hayas del monte Senir te fabricaron todo el maderaje, tomaron cedros del Líbano para hacerte el mástil, de encinas de Basán hicieron tus remos, tus bancos de pino de las costas de Quitim, incrustados de marfil, de lino fino bordado de Egipto era tu cortina, para que te sirviese de vela, de azul y púrpura de las costas de Elisa era tu pabellón. En pocas palabras dirían: esta era una ciudad de excelencia, ¿verdad? Ahora, eso es un término muy usado entre algunos círculos, entre comillas, cristianos, que asumen o pretenden que lo que Dios quiere es que todo se haga con excelencia. Y si van a construir un lugar donde se van a reunir, lo quieren con excelencia, ¿verdad? Tienen que tener lo mejor.
Si van a traer un podio, pues con excelencia, porque es para Dios, entonces que sea de lo mejor. Y si el pastor pasa trajeado arriba, pues tiene que ser de los mejores trajes, porque tiene que ser excelencia, porque es para el Señor. Bueno, esta ciudad es de excelencia. La Gran Babilonia es de excelencia. Y piensan que esa excelencia es sinónimo de estar bien. Ahora, vamos en ese mismo capítulo, versículo 27 al 36. Sigue hablando Dios, ¿verdad? A Tiro. Tus riquezas, tus mercaderías, tu tráfico, tus remeros, tus pilotos, tus calafateadores y los agentes de tus negocios y todos tus hombres de guerra que hay en ti, con toda tu compañía que en medio de ti se halla, caerán en medio de los mares el día de tu caída. Al estrépito de las voces de tus marineros temblarán las costas. Descenderán de sus naves todos los que toman remo, remeros y todos los pilotos del mar, se quedarán en tierra y harán oír su voz sobre ti, y gritarán amargamente y echarán polvo sobre sus cabezas y se revolcarán en ceniza. Se raerán por ti los cabellos, se ceñirán de cilicio y endecharán por ti endechas amargas, con amargura del alma. Y levantarán sobre ti endechas en sus lamentaciones y endecharán sobre ti diciendo, ¿quién como Tiro, como la destruida en medio del mar? Cuando tus mercaderías salían de las naves, saciabas a muchos pueblos. A los reyes de la tierra enriqueciste con la multitud de tus riquezas y de tu comercio. En el tiempo en que seas quebrantada por los mares, en lo profundo de las aguas, tu comercio y toda tu compañía caerán en medio de ti. Todos los moradores de las costas se maravillarán sobre ti y sus reyes temblarán de espanto. Te mudarán sus rostros. Los mercaderes en los pueblos silbarán contra ti. Vendrás a ser espanto y para siempre dejarás de ser. Así que, ¿de qué le sirvió su excelencia? De nada. ¿Por qué? Porque eso no es lo que demanda el Señor, ¿verdad? ¿Qué es lo que demanda el Señor? Humillación, humillarse ante Él. Un corazón contrito y humillado no rechazará a Él. Hacer las obras de su Padre. Jesús lo resumió en ama a Dios y ama a tu prójimo. Oye, pero si no tenemos el podium de la mejor madera, no es con excelencia. ¿Será un problema para Dios? No. Si mi ropa no es la mejor calidad, no me he visto con excelencia, ¿será un problema para Dios? No, porque en ningún lugar de la Escritura se nos ha pedido que vistamos de lo mejor o que tengamos lo mejor de lo mejor. De hecho, Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Así que vemos que las personas de aquel entonces, tanto de Tiro como de la Babilonia, que estuvo en los tiempos de la caída de Jerusalén, y la Gran Babilonia que estará en los postreros tiempos, todos basan su felicidad y su bienestar en las riquezas. Y es un grave problema. Por eso, el cristiano que conoce de la Escritura y Dios le ha concedido sabiduría, no va a enfocarse en acumular riquezas, porque sabe que las riquezas son un serio problema. Las riquezas te llevan a pensar que estás bien. Por eso hay un proverbio que dice, o un salmo, no me acuerdo, no lo apunté. Dice, no me des tanto que luego diga, mi mano me dio todo esto. Ni me des tan poco que robe y manche tu nombre. Más bien, manténme de lo necesario. Y esa es la sabiduría bíblica. Sabiendo la condición que tenemos, sabiendo lo fácil que podemos engreírnos o lo fácil que podemos hacer lo malo con tal de salir adelante, lo más sabio que puedes pedirle a Dios es manténme de lo necesario para que ande en tus caminos, ¿verdad? Así que todo aquel que se esmera demasiado en la excelencia, y no hablo de la excelencia moral ni espiritual, sino física, realmente refleja que no tiene sabiduría bíblica. ¿Qué hombre o qué mujer estaría dispuesto a acumular riquezas ante semejante riesgo? No es el enfoque. Además, Jesús dijo, no puedes servir a Dios y a las riquezas. Así que eso no significa que no puedas tener riqueza, ¿verdad? Hay personas que, sin estarlo buscando o afanados, siempre pongo el ejemplo de los tacos porque lo tengo bien grabado. Unos tacos no muy buenos, pero con una excelente salsa. Prosperidad al máximo. En México. Que la prosperidad material llegue a ti mientras tú sirves a Dios, no es problema. El problema es que dejes
de servir, y servir a Dios no me refiero que vienes aquí a la iglesia, ¿verdad? Servir a Dios, el primer requisito es ser un buen administrador de tu casa, ¿verdad? De tu esposa, de tus hijos, o de tu cónyuge, en el caso de las mujeres. Y luego sirves a Dios con los dones y talentos que te ha dado. Y luego, si así, después de eso, Dios decide bendecirte, disfrútalo, porque cuando Dios da riqueza también da la capacidad de disfrutarla, ¿verdad? Dice Eclesiastés. Pero si tú estás dejando lo que es primordial con el objetivo de generar riquezas, estás en un grave error. Y si esas riquezas las obtienes a costa de dejar lo más importante, estás en riesgo muy grave de confiar y creer que tu propia mano te prosperó. Así que no es sabio. Vayamos a Apocalipsis 3:17 para ver lo que Jesús específicamente dice a la iglesia de la Odisea. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Y esta es la descripción de todos los que están en la Gran Babilonia y de muchos que se dicen cristianos, ¿verdad? Que lamentablemente cuando algún creyente fiel tiene problemas financieros, como los tuvo Pablo, le dicen, lo que pasa es que estás en pecado, ya no te está bendiciendo Dios, por eso te va mal. Y a los que obtienen ganancias, aún de forma deshonesta, es lamentable que les digan es que estás en bendición, tratando de determinar tu posición ante Dios o la forma en la que Dios te ve según la cantidad de dinero o las riquezas que tienen. Así que claramente quien piense soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, que todos estamos expuestos, ¿verdad? Cuando traes dinero en la bolsa o en la cuenta bancaria y traes suficiente, ¿te sientes seguro, sí o no? ¿Qué puede pasar? Choco, tengo seguro, lo estoy pagando. Una enfermedad, tengo seguro. Un problema, tengo dinero. Y te sientes seguro. Y cuando no tienes dinero, la seguridad se va. Ay Dios, que no vaya a chocar, que no me vaya a pasar un problema, que no se me caiga uno de mis hijos, ¿con qué dinero lo llevo a consultar? Y entonces empiezas a darte cuenta que dependes de Dios. Y el punto es que nunca dejaste de depender de Él, pero las riquezas te engañan pensando en que tienes una especie de seguridad porque crees que puedes pagarlo. Ese es el engaño de toda la gente que se va a poner la marca de la bestia. Y este es un factor muy importante que no habíamos considerado porque no había sido mencionado la clase pasada. Vimos que la bestia, el imperio o el gobierno sobre el cual el anticristo va a reinar, vimos que estaba influenciada por la idolatría y las hechicerías de la Gran Babilonia. Pero también vemos que había mucha prosperidad en todo ese imperio, en todo ese reino, traído por la Gran Babilonia. Entonces todo aquel que se ponga la marca de la bestia va a beneficiarse económicamente y va a prosperar. Así que el mensaje de la prosperidad de aquel entonces no lo van a tener los ángeles que están en el cielo, ni los 2 testigos, ni los 144,000. Lo van a tener la bestia, el falso profeta y la gran ramera. Y ellos van a predicar de prosperidad. Y lo único que vas a tener que hacer es postrarte ante la imagen de la bestia y adorarla y ponerte la marca. ¿Verdad? Así que el mensaje de la prosperidad lo tenemos ahora en nuestros días. Se supone que es de la iglesia. Pero es una farsa, una enorme farsa. Claramente la Escritura enseña que es imposible que la cantidad de riquezas que tengas determine la bendición que tienes de parte de Dios. Así que no creo que sea un mensaje nuevo, simplemente se va a reforzar poniéndote una marca y adorando o postrándote ante una imagen. Y vas a tenerlo, porque fíjate, todos se lamentan porque ya no la van a tener. O sea que realmente la gente en aquel entonces va a tener muchas riquezas. Van a prosperar mucho. Y eso les va a llevar a una falsa seguridad. Regresemos a Apocalipsis 18, versículo 20 al 23. Alégrate sobre ella, cielo, y vosotros, santos, apóstoles y profetas, porque Dios os ha hecho justicia en ella. Y un ángel poderoso tomó una piedra, como una gran piedra de molino,
y la arrojó en el mar, diciendo: con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Y voz de arpistas, de músicos, de flautistas y de trompeteros no se oirá más en ti, y ningún artífice de oficio alguno se hallará más en ti, ni ruido de molino se oirá más en ti. Luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo y de esposa se oirá más en ti, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. Así que fíjate este contraste porque es muy interesante. Mientras todos estos se están lamentando por la caída de la Gran Babilonia, ¿qué espera Dios de sus hijos? Que se alegren, ¿verdad? ¿Dónde están los apóstoles, los profetas y los santos? En ese momento para que se alegren. Si ya se están alegrando sobre la caída, está hablando de ellos al final de la última semana, ¿verdad? Ya que el juicio de Babilonia fue sobre cuando se derramó la última copa, en ese momento viene el juicio sobre Babilonia y en ese momento se deben de alegrar los santos, los apóstoles, los profetas y el cielo. Así que están conscientes en algún lado. ¿Dónde están? ¿En la tierra o en el cielo? No pueden estar en la tierra, claramente. Están en el cielo, ¿verdad? Así que tenemos el final y estos ya están en el cielo. Y precisamente el capítulo 19 habla del descenso de Jesús y sus santos. Así que al final, aunque lo vamos a analizar más a detalle el domingo si Dios quiere, vemos que se habla de los profetas, de los apóstoles. Obviamente ellos son del periodo de la iglesia, ¿verdad? Apóstoles y profetas. No había apóstoles en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Está hablando de la iglesia y la iglesia se va a regocijar al final. Cuando se termina la ira, la iglesia se va a regocijar. Y en el capítulo que sigue vemos la cena de bodas del Cordero, donde todos se regocijarán por lo que ha pasado en la tierra. Y esto llevaba a la pregunta que hace varias clases les dije. Si en aquel entonces todos los elegidos de Dios que estén en la cena de bodas del Cordero van a estar alegrándose, ¿cómo puedes explicar esa alegría si quizás alguno de tus familiares está condenado y no forma parte de la cena del Cordero? ¿Te vas a alegrar o no? ¿Cómo se explica esto o cómo pudiésemos tratar de conciliar esta alegría mezclada con la tristeza quizás de que tu familia no esté ahí? Por lo pronto, quisiera que viéramos que Dios, al momento de juzgar y de derramar su ira sobre la Gran Babilonia y sobre todos los moradores de la tierra, le dice a sus siervos: alégrate sobre ella. ¿Es malo? Decir: oye, qué feo, qué mala onda. ¿No ves que se murieron? Y tú te pones a alegrarte. Qué feitos, ¿no? ¿Dónde está el amor? ¿Dónde? Ora por ellos, dirían. A ver si de perdido no sobrevive. ¿Cómo explicas eso? Si yo me regocijo en el juicio de Dios sobre el malvado, ¿soy malo o soy bueno? ¿Qué opinas? Porque eso para muchos es un conflicto muy serio, ¿verdad? Porque parece ser que alegrarte en la calamidad de alguien es malo, ¿verdad? Pero si fuese malo, ¿por qué Dios le dice a sus siervos: alégrense ante la calamidad del malvado? De entrada, no puede ser malo alegrarme cuando Dios hizo justicia con el malvado, ¿verdad? No puede ser algo malo. ¿Es bueno entonces? Veámoslo de esta forma, aunque voy a hablar más de esto cuando lleguemos al juicio del gran trono blanco. Si yo me alegro en la maldad, ¿soy malo? A ver, Dios aborrece la maldad, ¿verdad? Aborrece el pecado. Pero ¿aborrece al pecador? ¿Sí o no? No les veo muy seguros, por eso quiero hablar de eso en el juicio del gran trono blanco. Porque hay pasajes de la Escritura donde claramente dice que Dios aborrece al malvado. Pero mentalmente genera un shock para algunos.
porque no pueden conciliar la idea de que un Dios bueno aborrezca a alguien, ¿verdad? Pero la Biblia es clara, Dios aborrece al malvado. Hay otro pasaje que dice que el malo no habitará junto a él. Y también aborrece las obras malvadas, aborrece la injusticia. Así que Dios aborrece al malvado y a la maldad. Si yo amo lo que Dios ama, ¿soy bueno o soy malo? Es bueno. Estoy haciendo algo bueno. Y si yo aborrezco lo que Dios aborrece, ¿estoy haciendo algo bueno o algo malo? Algo bueno. Pero de alguna forma extraña, la sociedad, sobre todo en estos tiempos, que ha relativizado todo, pretende asegurarnos que regocijarme ante la justicia de Dios en la maldad es malo y malvado. Y eso es lo que dice la Escritura. Hay de aquellos que a lo bueno dicen malo y a lo malo dicen bueno. Así que es un sentimiento correcto el regocijarnos ante la justicia de Dios. ¿Me explico? Lo que es incorrecto es que tú quieras hacer la justicia de Dios. ¿Me explico? No, yo también lo aborrezco al malvado y por eso le surtí en la cara. No. Mía es la venganza, yo pagaré, ¿verdad? ¿Qué hacemos con el que nos aborrece? Tenemos que tolerarlo. Y tenemos, bueno, mejor ya no les digo porque luego no voy a tener nada que decirles cuando lleguemos al juicio del gran trono blanco. Pero tenemos que entender que Dios está demandando o está diciendo, alégrate ante una situación de calamidad para otros. Y hay que entender cuál es el razonamiento detrás de eso. Pero bueno, se tienen que alegrar. Ahora vamos a otra profecía, ya que se nos dice, por ejemplo, que voz de arpistas, de músicos, de flautistas y de trompeteros no se oirá más en ti, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Bueno, ¿para qué cantaban o para qué tocaban? Pues para alegrar. Normalmente en las fiestas eso es lo que sucedía. Cuando dice que ya no habrá más música en ti, implica que se acabó la alegría. ¿Por qué? Porque estos en su riqueza se la pasaban de fiesta, ¿verdad? Se acabó la fiesta. Luego dice, ningún artífice de oficio alguno se hallará más en ti, ni ruido de molino se oirá más en ti. ¿Qué implica eso? No hay industria ni trabajo. Se acabaron los negocios también. Luz de lámpara no alumbrará en ti, ni voz de esposo y de esposa se oirá más en ti. ¿Qué significa eso? No hay luz de lámpara. En las noches va a estar todo apagado. ¿Por qué no hay lámparas? Porque ya no hay nadie ahí. Va a quedar completamente desolada. No va a haber familias. La base de una sociedad y de una ciudad está en la familia. ¿Verdad? Si tienes a puros hombres solteros, ¿qué tanto va a durar esa ciudad? No va a durar. ¿Verdad? ¿Cómo se van a reproducir? No se puede. Si tienes puras mujeres, tampoco va a durar. ¿Qué necesitas? Esposos y esposas. Por eso, el gobierno apoya el matrimonio, aunque para nosotros es una institución dada por Dios. El gobierno apoya el matrimonio porque es el futuro de nuestra sociedad. Si no hay matrimonios de hombres y mujeres, no va a haber sociedad, ¿verdad? Es la única razón por la cual el gobierno se mete en los matrimonios. Y por eso no tiene sentido hablar de matrimonios entre personas del mismo sexo. Porque si el gobierno se pone a legislar ese tipo de cosas, está en contra de buscar el bienestar de la sociedad. Pero bueno, eso es otro tema también. Veamos que cuando nos dice específicamente de que ni voz de esposo ni de esposa se oirá más en ti, ya habíamos visto este tipo de castigo en una profecía. Vamos a Jeremías 51, 47-49, es profecía sobre Babilonia también. Jeremías 51, 47-49 dice, por tanto, de aquí vienen días en que yo destruiré los sitios de Babilonia, y toda su tierra será avergonzada, y todos sus muertos caerán en medio de ella. Los cielos y la tierra y todo lo que está en ellos cantarán de gozo sobre Babilonia, porque del norte vendrán contra ella destruidores, dice Jehová. Por los muertos de Israel caerá Babilonia, como por la Babilonia cayeron los muertos de toda la tierra. Otra profecía que embona y armoniza perfectamente con lo que sucede en Apocalipsis. Ahora,
cuando nos dice ahí en Apocalipsis, regresando a Apocalipsis 18, cuando dice, y un ángel poderoso tomó una piedra, como una gran piedra de molino, y la arrojó en el mar, diciendo, con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Mucho tiempo yo me preguntaba por qué esa forma de ejemplificarlo. Pero si leemos el mismo Jeremías 51, versículos 61 al 64, vemos que está exactamente la misma señal que la que vemos en Apocalipsis. Dice, y dijo Jeremías a Seraías, cuando llegues a Babilonia y veas y leas todas estas cosas, dirás, oh Jehová, tú has dicho contra este lugar que lo habías de destruir, hasta no quedar en el morador, ni hombre ni animal, sino que para siempre ha de ser asolado. Y cuando acabes de leer este libro, le atarás una piedra y lo echarás en medio del Éufrates, y dirás, así hundirá Babilonia y no se levantará del mal que yo traigo sobre ella, y serán rendidos. Hasta aquí son las palabras de Jeremías. Y te fijas, es la misma señal, tomar una piedra, arrojarla, en este caso al mar de Apocalipsis, en este caso del Éufrates, en el caso de Jeremías, pero era una señal de que así sería con Babilonia. Y esta es la prueba, esta misma señal y esta profecía es la prueba de que aunque la Babilonia de aquel entonces fue destruida, no se cumplió todo lo que estaba profetizado. La prueba es que esta profecía habla de que no se volviera a levantar, y en Apocalipsis nos habla otra vez de Babilonia. Así que esta profecía tiene cumplimiento al fin de los tiempos. Así que es directo, no habrá más alegría, no habrá más industria ni comercio, no habrá más gente que habite esa tierra, quedará desolada para siempre. Entonces, ¿te parece que Dios en cierta forma, está castigando muy duramente a los que no son su pueblo y que no necesariamente trató tan mal a los de su pueblo? Algunos ateos se quejan de que Dios ha mostrado cierto favoritismo y se desquita, se ensaña con algunos y a otros no los trata igual aunque cometen el mismo error. Pero veamos este castigo para Judá en Jeremías 7:34. Jeremías 7:34 dice, y haré cesar de las ciudades de Judá y de las calles de Jerusalén la voz de gozo y la voz de alegría, la voz del esposo y la voz de la esposa, porque la tierra será desolada. Así que el mismo criterio y el mismo tipo de juicio está aplicado sobre Judá. Jeremías 16:9 dice, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, he aquí que yo haré cesar en este lugar, delante de vuestros ojos y en vuestros días, toda voz de gozo y toda voz de alegría y toda voz de esposo y toda voz de esposa, aplicada también a su pueblo. Así que vemos que la justicia de Dios es imparcial y se le aplicó en su momento a su pueblo que estaba en pecado y se lo aplicará a la gran Babilonia. Por último, el versículo 24 en Apocalipsis 18 dice, y en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. Ahora, aquí hay dos formas posibles de ver este pasaje. Cuando dice todos los que han sido muertos en la tierra, ¿se refiere a todos desde Abel? ¿O a todos los que murieron en la tierra durante el periodo que estuvo la gran Babilonia operando, que fueron 3 años y medio? ¿Todos o solo los que vivieron durante la gran tribulación y por causa de Jesucristo y su testimonio murieron? Ahora, la lectura y la interpretación más simple en el contexto de la gran Babilonia es en su periodo de tiempo, ¿verdad? Todos los que murieron en la tierra, obviamente, solo en ese periodo de tiempo. Pero, si quisieras considerarlo en un aspecto simbólico, ya que la gran Babilonia es la madre de todas las rameras, dicen algunos, quizás ella representa a todas las que ha habido, todos los sistemas y esquemas de gobierno o de control que han matado a las personas. Y ahí pues no aplica Abel, ¿verdad? Pero pudiese aplicarse a los mártires que murieron por tribulación de la iglesia. Pero te tienes que ir a un simbolismo, ¿verdad? La interpretación literal y clara relativo a su contexto es que son los que murieron en ese periodo de tiempo nada más. Y bueno, esta gran ramera, la gran Babilonia, son la misma, ¿verdad? No son dos personas o dos cosas diferentes. La gran ramera, claramente se nos decía en Apocalipsis 17 y 18, y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Así que está hablando de lo mismo. Capítulo 17 y 18 hablan de la misma ciudad, ¿verdad? Y es una ciudad, no una religión. Que haya habido una religión en ese entonces que te lleva a la idolatría o que practicaba la idolatría es una cosa,
pero claramente se especifica que es una ciudad. Y bueno, dado que después de esto sigue el capítulo 19 y se habla de la novia de Cristo, vemos que hay un enorme contraste entre la gran ramera y la novia de Cristo, ¿verdad? La gran ramera es idólatra y se ha enriquecido. Piensa que no tiene necesidad de nada. La novia del Cordero, que es la iglesia, ¿cómo la describe? La Biblia dice que Jesús se prepara a sí mismo una iglesia sin mancha y sin arruga, para presentársela como una iglesia gloriosa. ¿Enriquecida? ¿La iglesia de Cristo ha sido rica en los periodos de la historia? No. Es como Pablo, tiempos de abundancia y tiempos de escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y ese todo es la abundancia y la escasez, ¿verdad? No todo lo que tú quieras. Como ponen en Facebook. Mañana voy a mi caminata, no sé qué, pero todo lo puedo en Cristo. Nada que ver. Voy a mi examen, pero todo lo puedo en Cristo. Nada que ver. Lo están sacando de contexto completamente, ¿verdad? Así que el punto, antes de pasar, Juan, antes de escribir sobre la novia de Cristo, nos deja la imagen de lo opuesto a la novia de Cristo. ¿Cómo son las personas que no fueron elegidos por Dios en contraste de aquellos que fueron elegidos por Dios? La única diferencia es la elección, porque la santidad y la gloria que va a recibir la iglesia no se la merece. No fue por sus obras, fue regalada. ¿Me explico? Así que hay un enorme simbolismo entre la cena de bodas del Cordero y su novia, y el contraste con la gran ramera, y de eso hablaremos, si Dios quiere, el domingo. Porque se menciona la cena de bodas del Cordero, y hay un contexto histórico muy interesante en cuanto a las bodas judías, las costumbres en aquel entonces, y el momento en el que se celebran las bodas. En nuestro contexto histórico, en la boda, una vez que los declaran marido y mujer, ¿qué es lo primero que van a hacer? Pues a la fiesta, ¿verdad? Digo, si hubo el dinero para la fiesta, hay casos que no. Normalmente, si hubo dinero para una boda, los declaran marido y mujer y se van al pori, ¿verdad? Al banquete. Y luego la luna de miel, aquellos que se esperaron en santidad, que no se comieron el gansito antes del recreo, como dice. Se van a la luna de miel, ¿verdad? Cuando en el capítulo 19 habla de la cena de bodas del Cordero, en el contexto histórico, las bodas en aquel entonces eran al revés. La cena de bodas es al final. Y primero, la luna de miel. Y eso conlleva conclusiones muy importantes sobre qué estaba haciendo la iglesia o dónde estaba, de manera que al final, en la cena de bodas del Cordero, según el contexto histórico, tuvo que haber pasado ya tiempo con el novio, con el esposo. Y es muy importante que lo consideremos para entender todo lo que implica en cuanto a los invitados a la cena de bodas, ¿verdad? ¿Quiénes van a ser invitados? ¿Tú vas a ser invitado o no? ¿Te consideras invitado? ¿En qué lugar te vas a sentar? ¿Qué tanto honor vas a tener? Es la cena de bodas. Vamos a ver algunas parábolas del banquete de bodas, del cual habló Jesús en una parábola, que fue a invitar a gente y a fin de cuentas los invitados no llegaron y tuvieron que meter a otro tipo de gente. ¿Tú eras invitado o no? ¿Eres de los que rellenaron? ¿O qué onda contigo, verdad? Pero eso lo veremos si Dios quiere el domingo. Así que por hoy vamos a dejarla ahí, vamos a ponernos de pie. Ya casi nos acabamos Apocalipsis. Quisiera que para esta clase recordáramos la diferencia entre la novia de Cristo y la gran ramera, ejemplificados entre Pedro y Judas. ¿Cuál fue la diferencia entre Pedro y Judas ante la traición de Jesús? Que Jesús le dijo a Judas, lo que has decidido hacer, ve y hazlo. Y a Pedro le dijo, he orado para que tu fe no falle. Esa es la diferencia, porque los dos traicionaron a Jesús, ¿verdad?
La diferencia entre la gran ramera y la novia de Cristo, la diferencia es Cristo. Lo que Cristo hizo por la iglesia. Así como Cristo en sus días en la tierra intercedió por Pedro, pero no intercedió por Judas, la novia de Cristo será presentada gloriosa precisamente por la intercesión de Cristo, ya que es nuestro gran sumo sacerdote, nuestro representante. Y el hecho de que aparezca en gloria no es mérito de ellos, no es mérito de ella, el mérito es de Cristo. Así que en nuestra vida diaria, lo único que te diferencia a ti de cualquier otra persona que no conoce a Dios es Cristo, no tus buenas acciones, no que te congregues, no que leas muchos libros o estudies mucho la Biblia. Eso no es la diferencia es Cristo. ¿Está en ti o no está en ti? ¿Tienes el Espíritu Santo? Ese es el sello, la garantía de que eres de Dios. No lo tienes, te engañas a ti mismo por más erudición que tengas en teología, por más que nunca faltes a la iglesia, por más que hagas buenas obras y regales todo a los pobres. De nada sirve tus obras, son como trapos de inmundicia ante Dios. Así que tenemos mucho de qué estar agradecidos porque no valemos, definitivamente no valemos lo que nos dio. Simplemente por su intercesión hemos sido considerados justos. Y con eso debemos estar agradecidos para toda la eternidad. Así que vamos a orar. Señor, gracias porque en tus soberanos designios te plació tener gracia y misericordia para con nosotros, Señor. Gracias porque si no fuese por ti estaríamos perdidos en cualquier otra parte, Señor, haciendo cualquier tipo de cosas que te desagradan. Pero si estamos aquí, Padre, es porque tú fuiste bueno con nosotros y cuando estamos muertos en nuestros pecados y delitos, nos diste vida juntamente con Cristo. Gracias, Señor, porque siendo lo más despreciable en la tierra, nos tomaste, Señor, para gloria y honra tuya, para avergonzar al fuerte, para avergonzar al sabio. De lo débil y de lo despreciable nos tomaste. Y reconocemos que eso somos nosotros, Señor. Que no te merecemos. Que si nosotros fuéramos tú, hace mucho nos hubiéramos dejado. Hace mucho que nos hubiéramos cansado y frustrado, Señor, porque sabemos que seguimos pecando. A pesar de que nos esforzamos por vivir en santidad, el pecado sigue morando en nuestras vidas. Y eso, en lugar de hacernos parecer indignos ante ti, gracias a nuestro sumo sacerdote Jesucristo, nos ves como si fuéramos blancos como la nieve, Señor. Gracias porque tú has decidido hacerlo así, simplemente porque así lo quisiste. Enséñanos a confiar en ti, en tu providencia, en tu soberanía. En medio de los tropiezos que tenemos en nuestras vidas, enséñanos a poner nuestra mirada en ti y a vivir, Señor, como siervos agradecidos. Que ninguno de nosotros se sienta engreído o se sienta seguro por las riquezas que tiene. Al contrario, Señor, que si nuestras riquezas aumentan, enséñanos a ser humildes y a tener cuidado y precaución, Señor, de no engrandecernos a nosotros mismos. Y si no tenemos, Señor, riquezas y estamos en escasez, aún así enséñanos, Señor, y permítenos no quejarnos, no blasfemar contra ti, sino permanecer fieles sabiendo que tú tienes conciencia y sabes nuestras necesidades, Señor. Sabes lo que necesitamos para vivir y tú eres fiel y justo, Señor, para perdonar nuestros pecados y para darnos lo que necesitamos, porque tienes un propósito que has sembrado en cada uno de nosotros y lo llevarás a cabo según tu soberana voluntad. Así que en ti confiamos, Señor, y te agradecemos. Enséñanos a vivir una vida humilde, enfocándonos en ti, Señor. Enséñanos a soportar los buenos días y los malos días, para que ninguno de los dos nos extravíen de los caminos que has puesto para nosotros, Señor. De antemano te damos gracias porque sabemos que eres fiel y que cuando nosotros somos infieles, tú sigues siendo fiel porque no puedes negarte a ti mismo. Gracias, Señor. Amén. Pueden sentarse. Sección de preguntas. Si tienes una pregunta, levanta tu mano y te llevan el micrófono. No más que es uno porque yo tengo el otro, ¿verdad? ¿Alguien tiene una pregunta? Levante su mano. ¿No? Ya. Buenas noches. Buenas noches.
Yo recuerdo que en muchas ocasiones se nos mencionaba de que Cristo o que Dios amaba al pecador, pero aborrecía el pecado, argumentando que en la Biblia se menciona que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ujú. Y que Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Sí. Entonces, ¿cómo puedo argumentar que de verdad aborrece al pecador? ¿O hay momentos cuando se aparta ya no lo aborrece? No. Mira, habría que definir qué es el amor de Dios para empezar, ¿no? Porque cuando hablamos de que si Dios ama a alguien, nosotros podemos imaginar que se refiere a un sentimiento quizás parecido a lo que nosotros entendemos amor. Pero encontramos en la Escritura 3 formas en las que Dios ama. Número 1, y estos son nombres teológicos, se le llama el amor de benevolencia, que es lo que implica que Dios tenga una buena voluntad para todos los hombres. Y es el pasaje que dice, yo no deseo la muerte del impío, ¿verdad?, sino que se arrepiente de sus malas obras. Así que Dios no tiene una mala voluntad para con nadie. Es una especie de amor. Dios tiene buena voluntad para con todos, desea lo bueno para todos. Luego es el amor de beneficencia, que le hace bien a todos. Y la Escritura dice que Dios hace salir el sol para buenos y malos, y hace llover sobre justos e injustos. Así que Dios beneficia a todo el género humano cuando sostiene al mundo. Lo que llamamos la providencia de Dios. Hace que todo siga funcionando y aún le sigue dando aliento de vida al impío, ¿verdad? Pero hay otro tipo de amor que encontramos en la última cena. En el Evangelio de Juan, Jesús les dice, o Lucas, dice a sus discípulos, ya no los llamaré siervos, sino amigos. Y la palabra amigos en griego es philos, y significa, o se traduce como amado muy de cerca, amado entrañablemente, o amado por una relación cercana. Y eso es solo para sus elegidos. Entonces, el amor ágape es el de beneficencia y el de benevolencia. El que, a pesar de que sea enemigo, busca hacerle el bien. Pero el amor filos, un amor de cercanía, de intimidad, solamente para con sus hijos. Ahora, ¿cómo es que Dios ama al pecador? Dices, no lo ama filos, porque la Biblia claramente dice que aborrece al pecador. Es decir, en el amor de complacencia, de que se complace en tenerlo cerca, lo aborrece completamente. Le muestra amor ágape, porque Jesús nos dijo que amáramos a nuestros enemigos, así como su Padre que está en el cielo hace llover sobre buenos y malos y hace que salga el sol sobre buenos y malos también. Entonces vemos que lo que la Biblia nos pide es que el ágape que Dios tuvo para con nosotros cuando éramos enemigos, que a pesar de que lo justo es que nos esfumara, nos calcinara en el instante, te tuvo mucha paciencia y tolerancia. Pero eso no significa que te ha perdonado, porque la Biblia también dice que el malvado acumula ira para el día del juicio. Así que Dios tolera en ágape a todo malvado, pero solamente ama de filos a sus hijos. Entonces, cuando alguien dice, Dios ama al pecador, tendrías que decirle, no puede ser. ¿De cuál amor me hablas? ¿Verdad? Del que implica no una emoción, sino una decisión, tolerar, el amor ágape, el que tiene que haber entre esposo y esposa principalmente, el que tiene que haber en la iglesia, el amor ágape, el que se nos pidió a los enemigos, pero no tiene nada que ver con el amor que tiene para con sus elegidos. ¿Me explico? Así es como se concilian los pasajes donde habla de benignidad y el amor. ¿Alguien más tiene una pregunta? ¿No? Muy bien, terminamos con las preguntas. ¿Avisos?